Listen to the dialogue. Try to memorize new words and phrases. Hola, José. Hello, Jose. Hola, José. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? Hola, Emily. Hello, Emily. Hola, Emily. Estoy bien. I am fine. ¿Y tú? And you? Estoy bien. ¿Y tú? I'm fine, and you? ¿Lista? Ready. Para practicar. To practice. ¿Tu español? Your Spanish? ¿Lista para practicar tu español? Ready to practice your Spanish? Sí. Yes. Estoy emocionada. I am excited. Sí, estoy emocionada. Yes, I'm excited. Pero también. But also. Un poco nerviosa. A bit nervous. Pero también un poco nerviosa. But also a bit nervous. Me cuesta entender. It's hard for me to understand. Algunas palabras. Some words. Me cuesta entender algunas palabras. I have trouble understanding some words. O expresiones mexicanas. Or Mexican expressions. O expresiones mexicanas. No te preocupes. Don't worry. No te preocupes. El truco es The trick is escuchar cuidadosamente. to listen carefully. El truco es escuchar cuidadosamente. The trick is to listen carefully. Y no tener miedo. And not be afraid. Y no tener miedo. De pedir. To ask. Que repitan algo. To repeat something. De pedir que repitan algo. To ask them to repeat something. ¿Qué hago? What do I do? Si escucho. If I hear. Una palabra. A word. ¿Qué hago si escucho una palabra? What do I do if I hear a word? Que nunca. That I have never. ¿He oído antes? Heard before? Que nunca he oído antes? That I have never heard before? Trata de entenderla. Try to understand it. Por el contexto. From the context. Trata de entenderla por el contexto. Try to understand it from the context. Y si eso And if that no funciona, doesn't work, simplemente pregunta. simply ask. Y si eso no funciona, simplemente pregunta.
And if that doesn't work, just ask. Por ejemplo, For example, en México. in Mexico. Por ejemplo, en México. For example, in Mexico. Usamos We use la palabra chido. the word chido. Usamos la palabra chido. We use the word chido. Para algo For something que es genial that is cool o estupendo. or great. Para algo que es genial o estupendo. For something that is cool or great. Ah, entiendo. Ah, I understand. Ah, entiendo. Bueno, Well, bueno. ¿Qué se come aquí? what is eaten here? Que sea. That is. ¿Típico mexicano? Typical Mexican? ¿Qué se come aquí que sea típico mexicano? What do you eat here that is typically Mexican? ¿Qué tal? How about ¿Unos tacos al pastor? some tacos al pastor? ¿Qué tal unos tacos al pastor? How about some tacos al pastor? Son muy populares. They are very popular. En México. In Mexico. Son muy populares en México. They are very popular in Mexico. ¿Tacos al pastor? Tacos al pastor? ¿Qué llevan? What do they have? ¿Tacos al pastor? ¿Qué llevan? Tacos al pastor? What's in them? Llevan They have carne de cerdo, pork meat, piña, pineapple, cilantro cilantro, y cebolla. and onion. Llevan carne de cerdo, piña, cilantro y cebolla. They have pork, pineapple, cilantro, and onion. Es una comida It is a meal. muy sabrosa. Very tasty. Es una comida muy sabrosa. It's a very tasty meal. Sabrosa. Tasty. Eso significa delicioso. That means delicious. ¿Cierto? Right? Sabrosa, eso significa delicioso, ¿cierto? Tasty, that means delicious, right? Exacto. Exactly. Sabroso. Tasty. Es otra forma. Is another way. Exacto, sabroso, es otra forma. Exactly, tasty is another way. De decir To say que algo es
that something is. Delicioso. Delicious. De decir que algo es delicioso. To say that something is delicious. Genial. Great. Entonces probemos. Then let's try. Esos tacos al pastor. Those tacos al pastor. Genial. Entonces probemos esos tacos al pastor. Great. Then let's try those tacos al pastor. Deben ser They should be. muy sabrosos. Very tasty. Deben ser muy sabrosos. They must be very tasty. Exacto. Exactly. Ves. You see, Ya estás mejorando. you are already improving. Tu español. Your Spanish. Exacto. Ves, ya estás mejorando tu español. Exactly. See, you are already improving your Spanish. Gracias, José. Thank you, Jose. Gracias, José. Tus consejos. Your advice. Realmente. Really. Me ayudan. Help me. Tus consejos realmente me ayudan. Your tips really help me. De nada, Emily. You're welcome, Emily. De nada, Emily. La clave es The key is practicar. to practice. La clave es practicar. The key is to practice. Y no tener miedo. And not be afraid. De cometer errores. To make mistakes. Y no tener miedo de cometer errores. And not be afraid of making mistakes. Definitivamente. Definitely. Definitivamente. Vamos a disfrutar Let's enjoy de nuestros tacos al pastor. our tacos al pastor. Vamos a disfrutar de nuestros tacos al pastor. Let's enjoy our tacos al pastor. Listen to the dialogue again, this time without translation. Try to understand this conversation. Hola, José. ¿Cómo estás? Hola, Emily. Estoy bien, ¿y tú? ¿Lista para practicar tu español? Sí, estoy emocionada. Pero también un poco nerviosa. Me cuesta entender algunas palabras. O expresiones mexicanas. No te preocupes. El truco es escuchar cuidadosamente. Y no tener miedo.
De pedir que repitan algo. ¿Qué hago si escucho una palabra que nunca he oído antes? Trata de entenderla por el contexto. Y si eso no funciona, simplemente pregunta. Por ejemplo, en México, usamos la palabra chido para algo que es genial o estupendo. Ah, entiendo. Bueno. ¿Qué se come aquí que sea típico mexicano? ¿Qué tal unos tacos al pastor? Son muy populares en México. ¿Tacos al pastor? ¿Qué llevan? Llevan carne de cerdo, piña, cilantro y cebolla. Es una comida muy sabrosa. ¿Sabrosa? Eso significa delicioso, ¿cierto? Exacto, sabroso, es otra forma de decir que algo es delicioso. Genial, entonces probemos esos tacos al pastor. Deben ser muy sabrosos. Exacto. ¿Ves? Ya estás mejorando tu español. Gracias, José. Tus consejos realmente me ayudan. De nada, Emily. La clave es practicar. Y no tener miedo de cometer errores. Definitivamente. Vamos a disfrutar de nuestros tacos al pastor. Try to translate the phrases to activate vocabulary and improve your speaking skills. Hello, Jose. Hola, José. How are you? ¿Cómo estás? Hello, Emily. Hola, Emily. I am fine. Estoy bien. And you? ¿Y tú? I'm fine, and you? Estoy bien. ¿Y tú? Ready. ¿Lista? To practice. Para practicar. Your Spanish? ¿Tu español? Ready to practice your Spanish? ¿Lista para practicar tu español? Yes. Sí. I am excited. Estoy emocionada. Yes, I'm excited.
Sí, estoy emocionada. But also, Pero también. a bit nervous, Un poco nerviosa. but also a bit nervous. Pero también un poco nerviosa. It's hard for me to understand. Me cuesta entender. Some words, Algunas palabras. I have trouble understanding some words. Me cuesta entender algunas palabras. Or Mexican expressions. O expresiones mexicanas. Don't worry. No te preocupes. The trick is, El truco es to listen carefully. escuchar cuidadosamente. The trick is to listen carefully. El truco es escuchar cuidadosamente. And not be afraid. Y no tener miedo. To ask. De pedir. To repeat something. Que repitan algo. To ask them to repeat something. De pedir que repitan algo. What do I do? ¿Qué hago? If I hear. Si escucho. A word. Una palabra. What do I do if I hear a word? ¿Qué hago si escucho una palabra? That I have never. Que nunca. Heard before? ¿He oído antes? That I have never heard before? Que nunca he oído antes? Try to understand it. Trata de entenderla. From the context. Por el contexto. Try to understand it from the context. Trata de entenderla por el contexto. And if that. Y si eso Doesn't work. no funciona, Simply ask. simplemente pregunta. And if that doesn't work, just ask. Y si eso no funciona, simplemente pregunta. For example, Por ejemplo, in Mexico. en México. For example, in Mexico. Por ejemplo, en México.
We use. Usamos. The word chido. La palabra chido. We use the word chido. Usamos la palabra chido. For something. Para algo. That is cool. Que es genial. Or great. O estupendo. For something that is cool or great. Para algo que es genial o estupendo. Ah, I understand. Ah, entiendo. Well, Bueno. what is eaten here? ¿Qué se come aquí? That is. Que sea. Typical Mexican? Típico mexicano. What do you eat here that is typically Mexican? ¿Qué se come aquí que sea típico mexicano? How about? ¿Qué tal? Some tacos al pastor? ¿Unos tacos al pastor? How about some tacos al pastor? ¿Qué tal unos tacos al pastor? They are very popular. Son muy populares. In Mexico. En México. They are very popular in Mexico. Son muy populares en México. Tacos al pastor? ¿Tacos al pastor? What do they have? ¿Qué llevan? Tacos al pastor? What's in them? ¿Tacos al pastor? ¿Qué llevan? They have. Llevan. Pork meat. Carne de cerdo. Pineapple. Piña. Cilantro. Cilantro. And onion. Y cebolla. They have pork, pineapple, cilantro, and onion. Llevan carne de cerdo, piña, cilantro y cebolla. It is a meal. Es una comida. Very tasty. Muy sabrosa. It's a very tasty meal. Es una comida muy sabrosa. Tasty. Sabrosa. That means delicious.
Eso significa delicioso. Right? ¿Cierto? Tasty, that means delicious, right? Sabrosa, eso significa delicioso, ¿cierto? Exactly. Exacto. Tasty. Sabroso. Is another way. Es otra forma. Exactly, tasty is another way. Exacto. Sabroso. Es otra forma. To say. De decir. That something is. Que algo es. Delicious. Delicioso. To say that something is delicious. De decir que algo es delicioso. Great. Genial. Then let's try. Entonces probemos. Those tacos al pastor. Esos tacos al pastor. Great, then let's try those tacos al pastor. Genial, entonces probemos esos tacos al pastor. They should be. Deben ser. Very tasty. Muy sabrosos. They must be very tasty. Deben ser muy sabrosos. Exactly. Exacto. You see. Ves. You are already improving. Ya estás mejorando. Your Spanish. Tu español. Exactly. See, you are already improving your Spanish. Exacto. Ves, ya estás mejorando tu español. Thank you, José. Gracias, José. Your advice. Tus consejos. Really. Realmente. Help me. Me ayudan. Your tips really help me. Tus consejos realmente me ayudan. You're welcome, Emily. De nada, Emily. The key is. La clave es. To practice. Practicar. The key is to practice. La clave es practicar. And not be afraid.
Y no tener miedo. To make mistakes. De cometer errores. And not be afraid of making mistakes. Y no tener miedo de cometer errores. Definitely. Definitivamente. Let's enjoy. Vamos a disfrutar. Our tacos al pastor. De nuestros tacos al pastor. Let's enjoy our tacos al pastor. Vamos a disfrutar de nuestros tacos al pastor.